Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mayra y esto es La Hacha Muda. En este canal yo leo los libros y se los cuento. En el día de hoy vamos a traer La Letra Escarlata de Nathaniel Hawthorne, un escritor de los años 1800 de Estados Unidos, que nos cuenta las aventuras de una protagonista, Hester, que ha vivido en los años de los 1600 en una muy puritana comunidad de Estados Unidos en Nueva Inglaterra. Así que, se me cayó. Ahí va. Así que, sin nada más que comentar, empezamos. Bien, nuestra historia comienza, como dijimos, en el año 1600 Tigiridos, en Nueva Inglaterra, en donde sale a la luz, proviniendo de la cárcel, una joven llamada Hester, que va con un niño en brazos, un bebé pequeñito de unos 4 meses, pero que no es esto por lo que llama la atención su figura, ni tampoco por su belleza, sino porque ella está caminando hacia el cadalso, que es el lugar en donde se paran los criminales para que les ejecuten su pena de muerte, pero que en el caso de ella va a estar parada durante 3 horas expuesta al público presente, que es todo el pueblo, para mostrar en realidad una letra escarlata que ha sido bordada en su traje muy sencillo de puritana, pero que es una letra bordada muy primorosamente con hilos de oro y en este color escarlata tan particular, como prueba del crimen o del pecado que ella ha cometido. Ahora bien, Hester Prynne, sin embargo, y a pesar de esto, ella no llora, no se queja, no mira a nadie en particular, simplemente va apretando a la niña contra su pecho porque es una bebé, y se queda parada ahí durante esas 3 horas de intensa agonía, viendo a todo, digamos, el pueblo que la mira. No le hacen nada, no le gritan, no le tiran piedras, nada, pero casi que hubiese sido preferible que le tiraran piedras porque solamente la miran y murmuran y la señalan. Ahora bien, ¿cuál es el pecado de Hester Prynne? Su pecado es que hace muchos años, todavía cuando ella estaba en Inglaterra, se casó con un señor que era un viejo erudito, una persona muy estudiosa, pero que se habían casado, habían contraído matrimonio, que sobre eso ya después vamos a hablar, y le habían mandado a Nueva Inglaterra a las colonias antes que él, porque él iba a viajar un poco después. Esto había sido ya hacía 2 años. Es decir, que esa bebé que ella apretaba contra su pecho en ese momento no era hija de su marido. Pero como en esta época, en el 1600 y pico, todas estas cuestiones que son de la vida privada de la gente hacían, digamos, a la comunidad, a la vida de la comunidad, a la sanidad de la comunidad, y sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de una comunidad puritana, esto era un pecado imperdonable. Como una mujer casada iba a tener un hijo sin padre, que claramente no era el padre, no era el marido. Entonces, por esto, Hester, que durante todos esos 9 meses además no había dicho quién era el padre del bebé, había sido castigada por, obviamente, los hombres del pueblo, los hombres importantes del pueblo, a tener la letra escarlata sobre su pecho, pero también a pasar por ese escarnio público de estar 3 horas parada, expuesta casualmente a la vergüenza pública de la cual la señalaba el pueblo. Pero, a pesar de que muchas matronas y otras mujeres mucho más rudas, digamos, de la comunidad no estaban de acuerdo con la suavidad del castigo, como si ese castigo fuese suave, esto había sido de esta manera porque entendían que después de 2 años el marido, seguramente intentando viajar hacia Estados Unidos, había perecido en el camino y que por eso el tipo en realidad nunca había llegado. Como que de alguna manera se había tenido en cuenta que el pecado de Hester había sido un poco también una mala suerte, teniendo en cuenta que seguramente había enviudado ya hacía bastante tiempo, pero bueno, ella seguía casada y hasta que no se pudiera probar que el marido se hubiese muerto, lo que ella había cometido había sido un adulterio, máxime cuando ella no quería revelar el nombre del padre. Cuestión que es Hester durante esas 3 horas, mientras está ahí mirando casualmente a todo el pueblo porque está sobre esa tarima, logra ver a una persona en particular, un señor que cuando la ve también a ella se reconocen, más el hombre le hace una seña como de que guarde silencio. Al cabo de esas 3 horas, entonces Hester es bajada del cadalso y la vuelven a meter dentro de la cárcel, en la celda en donde ella ha estado el último tiempo y donde incluso ha parido a su hija. Y se va a quedar ahí hasta que los sabios del pueblo, en realidad los hombres del pueblo, decidan qué es lo que va a hacer ella a partir de ese momento. El castigo por el momento ha concluido.
Sin embargo, Hester está en un estado de locura, o sea, cuando baja del cadalso y entra a su celda, le da rienda suelta a toda la histeria, a la impotencia, a la tristeza, a la preocupación, a todos estos sentimientos que ella estuvo juntando y acumulando durante esas 3 horas. ¿Y qué pasa? Con un bebé tan pequeñito, la bebé también está llorando a grito pelado porque también se siente estresada, casualmente por el estrés de su mamá. Es por esto que mandan a llamar a algún doctor y no hay doctor, pero recientemente, muy recientemente, prácticamente el día anterior a estos sucesos, apareció dentro del lugar, en el pueblo, un doctor de identidad desconocida porque nadie puede saber muy bien dónde estaba, pero por lo que él comenta, al parecer ha sido prisionero de los indios y recientemente liberado con un montón de conocimiento sobre plantas medicinales y etcétera, por lo que él se presenta ya como un médico. Cuestión que mandan a llamar a este señor, que por el momento llamaremos Roger, sí, Roger, y aparece en la celda a darle un poco, digamos, de consuelo o a ver qué le pasa a esta mujer. Cuestión que él prepara un brebaje a lo cual Hester no quiere saber nada con tomar y el tipo se lo vuelve, digamos, le dice, dale, por tu bien, tómatelo, por tu bien y por el de tu hija. Entonces Hester lo mira a Roger y le dice, si esto me va a matar, te pido que me lo digas y me lo voy a tomar, pero necesito que vos me digas que esto es para matarme. Y dice, viví, le dice Roger, viví, porque si yo te quisiera matar, no es mi intención hacerlo. Y si yo quisiera matarte, soy el único que tiene el derecho a decidirlo como el marido tuyo que soy. Hester se toma el brebaje y él después atiende a la niña y quedan las dos mujeres en perfectas condiciones. No les pasa nada, están un poco más tranquilas y Hester lo mira a Roger. Hester le pregunta a Roger como que, bueno, y ahora que vos me has rescatado, que estás acá, ¿qué vas a hacer? Y Roger le dice que como él es el único ofendido en este crimen, porque él pensaba llegar a Nueva Inglaterra y encontrarse con su esposa, y no se encuentra con su esposa, sino que se la encuentra siendo castigada por adulterio y encima en posesión de un hijo bastardo, él le pide, por favor, que no revele su identidad, que van a hacer de cuenta que el marido efectivamente se murió en el océano viajando hacia Nueva Inglaterra y que él ahora va a ser Roger, un doctor que aparece más o menos de la nada, pero que se va a encargar casualmente de hacer de la vida de la persona que lo ha herido de esta manera, que no es ella, sino el padre de esa criatura, un verdadero infierno. Y le arranca la promesa de que si ella llega a revelar su identidad, peor le va a hacer a esa persona, porque claramente con esa persona ha estado por amor. A lo cual Hester, que está en un estado calamitoso, digamos mentalmente calamitoso, acepta no revelar la identidad de Roger porque, bueno, medio como que se lo merece, ¿no? No obstante lo cual, Hester le dice, pero vos acordate, Roger, que yo nunca te dije que te amaba. Tipo, vos te casaste conmigo sabiendo que yo no me quería casar con vos o que no tenía por lo menos los mismos sentimientos que vos tenías hacia mí. Porque Roger, primero, es un viejo, o sea, es una persona que tiene mucha más edad que Hester y claramente Hester no tenía sentimientos por esta persona. A lo cual Roger hace un breve mea culpa porque dice, sí, es verdad, no te debería haber engatusado para casarte conmigo prometiéndote que el matrimonio iba a ser una cosa de re felicidad cuando no existían esos sentimientos de vos hacia mí. Pero lo que vos hiciste está mal porque te habías ya casado, es decir, ya habías aceptado que lo que viniera lo ibas a respetar y no lo hiciste. Cuestión que con estas palabras Roger y Hester se despiden, si es que se puede decir a eso despedida, y Hester unos días después es liberada de la prisión. Ahora bien, Hester, ¿qué va a hacer? Como ella tiene la letra escarlata pegada en su pecho, la realidad de la cuestión es que pasa a ser un paria, pasa a ser un ser desagradable dentro de la comunidad que encima, como digo, y recalco porque no es menor, es una comunidad puritana de la época del 1600. Es decir, que cualquier falta que hacía algún miembro de la comunidad era también una falta para la comunidad, porque las comunidades eran pequeñas, eran cerradas, tenían este estilo de vivir muy ascético. Entonces, ¿qué hacemos con una Hester que se encama con cualquiera, que encima tiene hijos con cualquiera? ¿Qué hacemos? Bien, como en realidad la mujer no había tenido faltas previas, digamos, no la habían acusado de bruja, sino que solamente de adúltera, había otras posibilidades de... habían otros castigos que podían ser un poco menos severos. Y además, casualmente, en estos casos, el castigo social era muchísimo peor porque era una comunidad muy pequeña. Por lo que Hester decide, junto con su bebé, instalarse en una cabaña que estaba bastante lejos del pueblo, en donde ella iba a tener un espacio donde pudiera habitar sin tener que tocarse con más nadie y sin tener que estar expuesta al escudriño del ojo ajeno.
Pero esa letra escarlata que estaba tan bellamente adornada, la había hecho ella misma. El castigo no solamente era llevarla, sino que ella misma lo hubiese hecho. Y era un adorno preciosísimo, estaba hecho que casi vos querías tener una porque parecía una joya. ¿Por qué? Porque Hester tenía muy buen uso de la hoja y el hilo, es decir, era muy buena costurera. Entonces se dio cuenta de que ella podía ganarse su sustento cosiendo. Así que, y aún a pesar, digamos, de las cosas que uno podría pensar y decir no le compro nada a esta adúltera asquerosa, la mayor parte del pueblo en casi todos los eventos importantes le hacían encargos de todo tipo. Ella hacía los trajes, por ejemplo, para las personas que iban a los velorios, hacía adornos para, por ejemplo, el gobernador cuando tenía algún tipo de acto, hacía vestidos, trajes para los niños, un montón de cosas que hacían a los eventos de la sociedad, y esa era la única conexión que ella tenía con esa gente, porque por supuesto si tenía alguna amiga, ninguna se animaba a saludarla en público ni cosa parecida. Pero a pesar de todos los encargos, lo único que nunca jamás le encargaron hacer era coser un velo de novia, ¿viste? Por las dudas de que se contagiara la mala suerte ahí. Bueno, cuestión que eso a ella le dio la posibilidad, como les digo, no solamente de hacerse un sustento para ella y para la hija, sino también para mantenerse comunicada con la comunidad, porque Hester, algo que hizo fue que a partir de su falta y de llevar la letra escarlata en el pecho, de todas maneras, ella nunca se sintió mal o nunca demostró sentirse mal, en el sentido de que ella nunca dio a entender que no se merecía ese castigo, sino que ella lo llevaba y no cubría la letra, a pesar de que había niños que lo señalaban porque se sentían curiosos, porque era el castigo que ella tenía que cumplir. Ella tenía que cumplir el llevarla y la llevaba, digamos, como si fuese la mejor prenda, porque en definitiva ese era el castigo, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo, ella se abocaba a eso, pero además se abocaba a la educación de su hijita Perla, que se llamaba Perla. Ahora bien, Perlita, como la hija de Don Cangrejo, Perlita era una criatura que, claro, al vivir en el ostracismo junto con su madre, no solamente era la única cosa de la cual se ocupaba su mamá, además de los trabajos, sino que además era una niña completamente libre, ¿no? Libre en sus pensamientos, en su forma de hacer, jugaba ella sola, porque obviamente las madres de los otros niños no las dejaban jugar con ella, entonces ella se hacía sus propios mundos de fantasía, sus propios amigos imaginarios, y más o menos madre e hija le iban pasando bien. Pero a medida que Perlita iba creciendo y mostraba que tenía, digamos, como un carácter muy especial, en el sentido de que te podía dar mucho amor, pero a su vez te podía hacer preguntas que te hirieran, y casi siempre eran fijaciones alrededor de la letra escarlata que llevaba su mamá, esas cosas le hacían dudar a Hester de si ella tenía la capacidad moral para poder guiar a esa hija para que fuese algo más que la falta de su madre, ¿no? Entonces, como que siempre que la veía le daba un poco de miedo cómo era o cómo reaccionaba Perlita al mundo, porque Hester decía, no quisiera casualmente que ella fuese solamente eso, que porque ha nacido del pecado también sea mala, porque tiene mi pecado, digamos, como origen de su vida, ¿no? Pero no obstante eso, ella amaba a Perlita, la quería un montón, porque así como como ella había cometido una falta y la habían castigado con la letra escarlata, con el ostracismo, con el no poder estar ni revelar nunca el nombre del padre de su hija, a su vez, pero me cacho, a su vez, pensaba Hester, su regalo, su consuelo ante todo esto era su Perlita. Entonces la amaba un montón. Y también, como parte, digamos, de la penitencia que Hester misma pensaba que ella merecía entregar, digamos, a los suyos, era una persona muy caritativa, muy, muy caritativa. Hacía obras de bien constantemente, aun cuando las personas que recibían esas obras de bien la miraban mal o incluso hasta la insultaban, porque era una adúltera, ¿viste? Ah, pero dame el pan. Unos hijos de puta todos, ahí tenés a los puritanos. Pero de todas maneras, Perlita. Hester se entregaba a esto con suma devoción, con suma abnegación, porque entendía que era lo que se merecía y era la forma de expiar su alma, y tal vez, con un poco de suerte, en algún momento Dios la perdonara y le permitiese llegar al reino de los cielos a través de todas sus buenas acciones, que de todas maneras ya no buscaba ningún tipo ni de gracias, ni de gratificación, ni agradecimiento de ningún tipo, pero estas cosas ella las hacía porque tenía que expiar esa falta en la cual había también arrastrado a su hija, ¿no? Bien, sin embargo, vamos llegando al tercer año de Perlita, que ya es una nena que va, que viene, y que encima, con una madre que cose también, le hacía unos trajes y unos vestidos que eran una locura, nada que ver, digamos, con ese traje puritano negro y gris que nosotros vemos que llevaban los primeros colonizadores. Se entera Hester de que
los sabios del pueblo, porque siempre los tipos decidiendo sobre el cuerpo y la educación y de cómo uno tiene que ser madre, les llega el rumor de que estas personas, que eran las que habían definido el castigo de la letra escarlata, que estaban empezando a pensar que tal vez era una buena idea sacarle a Perlita a Hester. Es decir, que Hester no tuviese más a Perlita y dársela a otra familia o a otras personas o a otro quien fuera para que la educaran y sacársela. Cuestión que Hester, cara de piedra, por supuesto, como toda buena madre que se precie, agarró a la nena y se fue a la casa del gobernador a preguntar qué onda. Cuando ella llega, el gobernador no estaba solo, sino que también estaba ahí el reverendo del pueblo, otro obispo, otros consejeros, estos casualmente gente grande, gente importante del pueblo que habían definido su castigo, justo estaban ahí. Cuestión que cuando ella va le dice, mira, me he enterado de esto, a lo cual los tipos le decían, bueno, pero sería re positivo porque teniendo en cuenta la madre que tiene, estaría muy bueno que otras personas se encargaran de la educación, aparte vos te verías librada de todo esto, bla, bla, bla. Y Hester agarrando a la nenita, viste, así como con uñas y con dientes, dice, no, Dios me la dio a mí, ¿cómo me van a sacar a mí, la madre, que perfectamente lo puedo hacer, cómo me van a sacar a mí el único consuelo que yo tengo y que por algo Dios me bendijo con esta niña? Cuestión que dicen, bueno, primero, vamos a ver si vos le has enseñado a la nena las verdades de Dios. Entonces la llaman a Perlita, que Perlita es un tiro al aire, y le dicen, a ver, Perlita, ¿vos de dónde venís? ¿Quién es tu padre? Ella, claro, obviamente, Perlita que tenía que responder, Dios, mi Padre Celestial. Pues no, Perlita hizo todo lo que un niño de 3 años hace cuando se ponen al escrutinio del adulto, que es hacer lo que se le canta el culo o contestar lo que no tiene que contestar. Por eso es que Perlita termina diciendo que ella era hija de un rosal y que de ahí la madre cuando creció la había sacado. Gracias Perlita, le hiciste quedar a Hester como el divino culo. Tal es así que todos obviamente la miraron con una reprobación tremenda, ¿viste? Y cuando ya parecía que no había posibilidad de zafar de la situación y que le iban a sacar a Perlita, Hester agarra y le pide al reverendo que interceda en su favor y que él decida ver qué es lo que él piensa. Dice, vos tenías a tu cuidado mi alma. ¿Vos pensás que yo no puedo hacerme cargo de mi nena? Y el reverendo, que se llama Arthur, el reverendo mira, viste, así a Hester, se lleva una mano al corazón y dice, la verdad que, chicos, nosotros no podemos decidir sobre un vínculo tan íntimo como el de entre una madre y una hija, y más teniendo en cuenta que efectivamente es como ella dice, si Dios no hubiese querido premiarla, de alguna manera dándole un consuelo, no le hubiese dado esta hija. Y como el reverendo era un jovencito al que tenían en muy muy alta estima, todos decidieron que estaba bien que Hester se quedara con Perlita. Dice Hester, agarra a Perlita y en vez de pegarle un zamarrón por decir cualquier pavada, simplemente se la lleva de vuelta para casa. Ahora, el reverendo Arthur, como dije, es un reverendo que todo el mundo lo quiere y lo respeta muchísimo porque si bien es bastante joven, es una persona que sus feligreses sienten que Dios habla a través de él. Es una persona muy franca, muy honesta, pero que te hace sentir a su vez elevado y como queriendo ser mejor. A pesar de todas estas cualidades, vieron que en la iglesia protestante los curas se pueden casar. Él no se había casado, a pesar de que había un montón de chicas o de jovencitas que obviamente llevadas primero por la fe y después porque el reverendo era muy lindo, estaban más que dispuestas a casarse con él. Pero él de todas maneras no quería hacerlo en una sensación como más de mayor abnegación. Y esas cosas el pueblo lo hacía sentirse todavía más orgulloso de su reverendo, porque dicen, mirá qué reverendo, se priva hasta de tener una esposa. Entonces, todo el mundo lo quería un montón, pero se notaba ya desde hacía un tiempo cómo iba decayendo su salud, lo cual llegó a ser en un momento preocupante porque estaba muy bajo, digamos, de energía, físicamente se lo veía muy demacrado, no obstante lo cual, en el púlpito, cuando él daba sus sermones, eran sermones, viste, bien arriba, pero es como que dar ese sermón a la semana, como que lo drenaba completamente de energía. Cuestión que todo el mundo le decía, tenés que ver un doctor, él decía que no, qué sé yo, la gente pensaba, qué santo, qué bueno, pero al final le terminaron diciendo, mira, si vos no agarrás y llamás a un doctor, que aparte ejercen esta ciencia que Dios le parece muy piola, que aprendamos remedios para no morirnos, de alguna manera estás yendo en contra del deseo de Dios de que vos te mantengas vivo, sos un hombre santo, tenés que llevar a toda esta gente hacia el cielo, es importante que veas un doctor. Y es así como los caminos de Arthur y Roger, el nuevo doctor, se juntan. ¿Por qué?
porque a partir de acá lo que va a hacer Roger es intentar casualmente enterarse de la vida del reverendo para poder limpiar estos males físicos que él tiene. Sin embargo, en un momento, Roger, a pesar de todas las, ¿cómo se llama esto? Todas las examinaciones físicas que hace en el cuerpo del reverendo, se da cuenta de que el dolor que tiene el reverendo es un dolor que va más allá de algo corporal. Lo que a él lo está carcomiendo es algún tipo de culpa privada, una culpa mental. Entonces Roger intenta por todos los medios hacerse en cercanía con el cura, pero el cura no suelta prenda. Y esto a Roger lo va poniendo un poco mal, porque dice, no puede ser. Si efectivamente yo sé todo de la vida de este hombre después de tanto tiempo pasado al lado de él, no puede ser que yo no pueda decir cuál es la clave o cuál es la causa que a él lo lleva, digamos, a estarse cayendo literalmente a pedazos. Y esto, durante todo este tiempo que ellos llevan juntos, hace que incluso la cara de Roger vaya cambiándose. Si bien cuando él aparece como un doctor y se presenta así en esta comunidad donde casualmente no había un doctor y como mucho el cirujano era el barbero, había sido recibido con mucha buena onda y con mucha felicidad porque realmente era una adquisición muy importante para la colonia. Pero a medida que había ido pasando el tiempo, el semblante de este doctor, que al principio uno veía como un viejito copado, se daba cuenta que se estaba volviendo como muy negro, incluso hasta un poco maligno, ¿no? Entonces la gente como que lo empezaba a evitar y solamente lo toleraba porque pensaban que, bueno, que capaz podía recuperar a su queridísimo reverendo del estado de enfermedad en el que estaba. Sin embargo, el reverendo la pasaba bastante mal y como algo propio, digamos, del puritanismo, se hacían muchos ayunos y como que el cura los hacía todavía peor. Por ejemplo, se ayunaban un día y le ayunaban 4 y cosas así. Entonces, obviamente que su salud nunca se iba a recuperar. Además pasaba muchas horas en vela estudiando, quemándose las pestañas literalmente haciendo, digamos, muchos actos de constricción física, al punto de que se autoflagelaba y todo. Entonces, claro, todas esas cosas, obviamente no hay un cuerpo que lo soporte a largo plazo. Pero una noche él se queda dormido muy profundamente y cuando entra Roger, el doctor, aprovecha para examinarle el cuerpo, porque digamos, nunca lo había examinado mucho así, tipo sacate la túnica que te miro que no tengas ninguna llaga ni ninguna cosa, pero esa vuelta, aprovechando que el cura estaba dormido, agarra y lo revisa así un poco y encuentra lo que estaba buscando. Pero una vez que él lo encuentra, lo vuelve a tapar al reverendo y simplemente se retira. Bien, esta desazón, esta angustia existencial que tiene el reverendo durante todo este tiempo se da a lo largo de años. Tal es así que pasan hasta que Perlita tiene unos 7 años, o sea, mucho tiempo había ya pasado. Y una noche en que él ya sentía, digamos, que la culpa lo carcomía por dentro de las entrañas, agarra una noche de invierno y dice, voy a salir. Entonces decide salir y va caminando hacia el cadalso, el lugar en donde se paran ahí los criminales a tomar parte de sus culpas y por lo tanto también el castigo que les corresponde. Entonces él se siente en la necesidad de agarrar y pararse ahí y decir que es un hipócrita, gritar que es un hipócrita, porque así como toda la comunidad lo defiende, lo venera, lo respeta, él sabe que está siendo un hipócrita porque tiene un pecado todavía peor sobre sus hombros y que aunque ha querido durante mucho tiempo decirlo, a su vez el temor de ser reconocido como un hipócrita no le permite admitirlo a la gente. Entonces en esa noche él agarra y se sube hacia el cadalso y mientras está él ahí esperando que alguien salga, que alguien lo vea, que alguien lo obligue a explicar qué miércoles hace él ahí arriba, aparece Hester con Perlita caminando. Entonces él la llama y le pide que se acerque y le pregunta qué hace ahí. Entonces Hester le explica que habían estado velando al gobernador, que casualmente acababa de morir, y ella había ido a tomar las medidas para hacerle el traje para el funeral. Cuestión que entonces él le pide que se acerque. Hester, muy sin entender, agarra a Perlita y se va acercando. Pero justo cuando se va acercando aparece también Roger, que le dice: che, me parece que no da que te vea ahí la gente arriba del cadalso, mejor bájate y yo te lo acompaño a ir a tu casa. Entonces como que ahí se corta la inspiración, las ganas que él tenía de agarrar y confesarse, y Arthur baja y se va con Roger a su casa.
Pero esta situación a Hester la deja bastante mal, porque antes de que apareciera Roger, lo que alcanza, digamos, a decirle es que él necesita casualmente gritarle a la gente lo hipócrita que es, porque durante todo ese tiempo él no ha podido ser honesto o hablar honestamente sobre lo que a él le pasa. Entonces acá Hester se encuentra teniendo que decir qué es lo que va a hacer. Porque ella durante esos 7 años, si bien no la ha pasado bien, porque la verdad que estar relegado al ostracismo, no tener amigos, que nadie te quiera hablar ni recibir directamente a los ojos, porque sabe que has hecho algo que está mal, no es fácil. No es fácil estar alejado de la comunidad en un mundo en donde casualmente no existe más nada que las comunidades, porque si salís del pueblo hay indios que agarran y te secuestran y te pueden matar. No ha sido fácil la vida que ella ha elegido, pero lo cierto es que como ella ha llevado la letra escarlata en el pecho, de alguna manera ella no tiene nada que ocultar. Fue adúltera, sí, fui adúltera, lo tengo acá, lo podés ver. Y esa, digamos, pena, esa vergüenza, ella la ha podido llevar por fuera. Entonces eso a ella también le ha ayudado a sanar, que bueno, no es que son cosas que pasan, pero son cosas que ella no tiene ya que ocultar. Entonces esa angustia de ocultar un secreto así de malo, ella ya no la tiene porque durante 7 años lo ha estado expiando. Y de forma bastante exitosa incluso, porque hasta llega un momento en donde los hombres sabios, los hombres del pueblo, los más importantes del pueblo, estaban incluso pensando en sacarle la letra escarlata del pecho, porque la loca durante esos 7 años había hecho mérito para decir, bueno, ya está, ya cumplió, digamos, con el cometido del castigo, que es sentir la vergüenza. La loca se ha vuelto una mujer todavía más abnegada, más buena, más solidaria. ¿Qué más querés? Toda la vida tiene que cargar con esto, digamos, y realmente la loca ha dado muestra de que no se ha vuelto a encontrar con un tipo, no ha aparecido otro niño bastardo, o sea, ¿qué más queremos? Hemos logrado el cometido como comunidad de sanar, digamos, esa herida. Sin embargo, Hester, de lo que no se había dado cuenta es que ella, al no haber revelado el nombre del padre, al padre no se lo podía señalar. Y resulta ser que ahora que había tenido ese encuentro con Arthur, se daba cuenta del daño en el que ella sin querer lo había puesto. Porque sí, efectivamente, el padre de Perla es Arthur, el reverendo del pueblo. Lindo amante para buscar, será preferible que fuera el carnicero, porque claro, a ella al no haberlo señalado, que lo había hecho por amor, no lo había hecho con mala intención, ella lo que pretendía era que él no se sintiera, digamos, no fuera objeto del escrutinio público, que no lo apedrearan, que viviera la mayor normalidad posible, porque ella lo seguía considerando un hombre santo, además de que era el hombre que amaba, que amó alguna vez, y seguía siendo un hombre santo para ella. Entonces, ¿cómo ella iba a decir que encima de que había cometido semejante falta, la había cometido con un cura? Que para colmo todo el pueblo tenía en tan alta estima. No lo podía hacer. Y sin embargo, ella se daba cuenta recién ahora que le estaba haciendo daño, porque durante todos esos 7 años el tipo había guardado ese remordimiento que lo hacía sentir mal, porque ella sí había quedado expuesta y él no. Y para colmo, había estado durante varios años también al cuidado de su peor enemigo, que era Roger. Entonces, lo que decide hacer Hester con esto es decir, yo voy a hablar con Roger, le voy a decir que o que lo deje en paz a este pobre cristiano, que no es cristiano, es protestante, que lo deje en paz a Arthur, o que yo le voy a decir a Arthur quién es él. Alguna de las dos. Ya ha pasado bastante tiempo, lo tenemos que superar, dice Hester. Y como el tipo era médico y juntaba flores y plantas medicinales, se lo encuentra casualmente en el bosque y lo confronta y le dice, mira, ya sé lo que vos estás haciendo con Arthur. Y yo en su momento hice mal por no haber dicho que él era el padre de Perlita, pero me parece a mí que te estás excediendo. Ya le quebraste el espíritu, el tipo se está desmoronando, antes o después se va a morir. Déjalo en paz, le dice Hester. A lo cual Roger, que ya es la personificación del mal en persona, dice, no lo voy a dejar en paz nunca, porque lo que él me ha ofendido a mí no tiene perdón de Dios. ¿Vos acaso te arrepentís de tener la letra escarlata en el pecho y de haber expiado tu pecado como lo venís haciendo? Y dice, no, la verdad que no, dice Hester, la verdad que yo sé que me lo merezco y que sé que he devuelto más de lo que yo he causado. Pero vos también a él estás haciendo mucho más daño de lo que él te podría haber hecho. A fin de cuentas, la que te ofendió fui yo. Pero esto para Roger no es suficiente. Y le dice, mira Hester, vos si le querés decir a Arthur ¿quién soy yo? Haz lo que vos quieras, a mí no me importa, porque yo lo voy a encontrar y de alguna manera lo voy a hacer pagar. Es decir, esta venganza no se acaba solamente porque reveles mi identidad. Entonces, ahí como que el tipo le dice buenas tardes y se aleja. Y Hester, por primera vez en 7 años, tiene el coraje para decirse a sí misma,
cuánto lo odia a este viejo de mierda que en algún momento fue su esposo, cómo lo detesta, porque ella solamente se casa con él porque en su momento él le engatusa diciéndole como que no importa que él sea viejo, en algún momento ella va a aprender a quererlo. Y aún así ella nunca lo pudo creer de esa manera. Entonces ella lo odia porque ella le creyó. Y él se aprovechó de ella porque era mucho más joven para engatusarla, qué sé yo, y finalmente casarse, cuando en realidad lo que hubiese sido mejor es que el tipo desistiera, porque claramente ahí no iban a hacer amor. Entonces, ¿cómo ella le podía pedir fidelidad después si ella nunca lo había querido realmente? Así que dice, bueno, voy a hablar entonces con Arthur. Arthur, a todo esto, como les digo, tenía la salud bastante minada y encima siempre hacía este gesto como de llevarse la mano al pecho cuando algo lo sorprendía. No obstante lo cual, caminando por el bosque, en un paseo que él hacía a otro cura, que tenía una colonia con indios que estaban siendo convertidos, lo intercepta Hester para hablar con él. Por supuesto, habla con él, pero Perlita está jugando acá al costadito, ¿no? Y lo llama, digamos, para que hablen. Entonces, hablando del clima al principio, viste qué calor que hace, ¿no? Parece que este verano no va a llover mucho. Terminan hablando del meollo de la cuestión. Y Hester ahí le confiesa que su enemigo casualmente está disfrazado de amigo, porque efectivamente su esposo no se murió, sino que es Roger, y que en su momento le había pedido por favor que no revelase su identidad porque supuestamente a él, al padre de Perlita, lo iba a escrachar, es decir, a Arthur. El tema es que ahora que lo ve que se está cayendo a pedazos, no solamente que lo va a escrachar, sino que lo va a matar directamente. Y el tipo en un principio como que se enoja, viste, con Hester, como diciendo, ¿cómo no me dijiste esto antes? Pero en el acto Hester, como se pone a llorar desconsoladamente que por favor la perdone, porque en realidad no le importa que la perdone nadie, salvo él en el mundo, el tipo se compone en un segundo, y sí, mi hermano, hijo de puta, se compone en un segundo y le dice, no, te perdono Hester, disculpa. 7 años padeciendo en el ojo público y yo me vengo a enojar con vos, la verdad que hay que ser cara dura, Pero bueno, cuestión que se ponen ahí a hablar y Hester le dice que no se puede él dejar morir por esto, que él tiene la posibilidad si quiere de agarrar e irse, porque de hecho, a pesar de que ella incluso esté castigada con la letra escarlata, en ningún lado dice que ella no se pueda ir de la colonia. Ella eligió quedarse porque ese era el lugar de la falta en donde ella había cometido semejante pecado y se quiso quedar. Pero él, que todavía no había sido señalado por nadie, que nadie sabía la realidad, digamos, del secreto, ¿por qué no se iba? ¿Por qué no se iba? Y capaz no siendo cura, pero por ahí siendo estudioso, siendo una persona útil para la sociedad, tenía todavía la posibilidad de hacer una vida cristiana en otro lado, una vida abnegada en otro lado y ser feliz y vivir lo que pudiera vivir antes de casualmente morirse y llegar a hablar con Dios y tener finalmente el juicio final, ¿no? Nada se lo impedía, le decía Hester. Entonces el tipo le dice, pero solo, yo irme solo, no, es muy tremendo, ¿cómo me voy a ir solo? Entonces Hester lo mira y le dice, bueno, no te vayas solo, nos vamos. Esto al cura, al reverendo, al principio lo sorprende un poco, pero claro, Hester había vivido durante 7 años en el ostracismo, teniendo también tiempo para poder replantearse todas las instituciones, cómo funcionaba, y ella tenía criterios muy determinados, ¿no? Entonces ella como que sentía que se podía rebelar ante las instituciones y decir, escapémonos, porque después de 7 años ella ya tenía, digamos, la sabiduría de haber analizado esto ya varias veces. Cuestión que Roger no le dice que no. Y hacía muy poco, casualidades de la vida, había arribado un buque que en 3-4 días se volvía a Boston, en Inglaterra. Entonces le dice Hester, si vos querés, agarro yo, compro 2 pasajes para nosotros y 1 para Perlita y nos vamos. Y nadie tiene que saber nada, nos vamos y desaparecemos y somos felices en otro lado. Y esto a Roger como que lo entusiasma. Y de repente, digamos, toda la tristeza o todo lo mal que lo ha pasado durante tantos años se siente de repente un poco iluminado gracias a este amor y este cariño que le presenta Hester, que lo sostiene, que lo levanta, en el cual él siente que se puede apoyar. Cuestión que él le dice que le da mucho miedo, digamos, en realidad relacionarse con Perlita porque sabe que es una nena muy especial y él no tiene especial afinidad con los niños, pero de todas maneras la madre de Hester hace que Perlita vaya y logra, digamos, que el Arthur le pueda dar un beso en la frente, que después va a Perlita y se le lava la frente, pero porque es una nena que ha sido el único
elemento de adoración de su madre, y de repente ve que aparece este señor y no le gusta un carajo. Pero no lo hace a maldad, sino que es casualmente una nena que no quiere perder la preferencia de su madre. Cuestión que con estos planes agarran y se separan. Arthur está contento de que ellos se van a ir dentro de 3 días. ¿Por qué? Porque casualmente el día, a la noche en que ellos se van a ir, supuestamente se van a escapar, él tiene que dar un sermón muy importante el día de la elección, porque como se murió el gobernador, ese día lo tienen que elegir y se cierra con un sermón que él da. Cuestión que finalmente llega el día y Hester está genial. De hecho dicen que por ahí, digamos, el ojo común no se hubiese podido dar cuenta, pero la realidad es que ella iba como muy parada, muy derechita, muy erguida, muy contenta, porque para sus adentros ella que pensaba que ese iba a ser el último día que la vieran con la letra escarlata, porque claro, a la noche se iba a ir a la mierda. Cuestión que mientras ella está ahí, se le acerca el capitán del buque y le dice, bueno, usted no se haga problema, ya tenemos todo, digamos, los 2 pasajes, o sea, está todo ordenado para que usted pueda ir. Y le aviso de paso que, por suerte, también se nos va a sumar en el viaje el doctor Roger. Así que genial, porque vamos a tener médico. Esto a Hester obviamente se le viene el mundo abajo, pero no tiene tiempo que se le venga el mundo abajo, porque justo aparece la procesión, casualmente la procesión cívica, por la cual venían todos, y dentro de estas personas que venían también venía el reverendo con un aura, que ya prácticamente vos le veías acá la aureola, casi celestial, ¿no? Entonces, cuando lo ve Hester, siente como que algo va a pasar, y tiene miedo incluso de que el tipo un poco que se arrepienta de irse con ella. Cuestión que él da su sermón, por suerte finalmente da su sermón, mientras también Hester se entera de que el doctor Roger le ha dicho al capitán que también él se va a hacer cargo de llevarlo al reverendo, así que solamente ella se tiene que ocupar de subir a la nena al buque. De mal en peor viene esto, de mal en peor. Cuestión que el tipo, Arthur, da el sermón de su vida. Logra tocar el corazón de todos sus feligreses, la gente queda como extasiada hasta que él se calla y de repente, bueno, hay que salir de la iglesia para volver al plano terrenal porque ellos se han sentido elevados al cielo y vuelto. Y se van hacia lo que es el banquete que se va a hacer en honor casualmente al nuevo gobernador y qué sé yo. Mientras va caminando Arthur, sin embargo, se para cuando la ve a Hester, que justo está parada muy cerca del cadalso. Hester, que está un poco preocupada con todo lo que le acaba de decir el capitán del buque, ve que se le acerca el reverendo y la llama. Y le dice, Hester, vení y vení Perlita. Mi Perlita. Entonces ella se acerca y la agarra de la mano a ella y la agarra de la mano a Perlita y empiezan a caminar o a subir hacia el cadalso. A lo cual Roger aparece de repente y le dice, pero ¿qué estás haciendo? Bájate de acá. No dejes, o sea, vas a hacer que agarren y te apedreen allá arriba. No lo hagas. ¿Por qué vas a hacer eso si podés seguir vivo y con tu santidad intacta? Y el tipo, sin escuchar nada, sigue subiendo hacia el cadalso, que es algo que siempre había querido hacer, y se para ahí enfrente con toda la gente, ¿no? A todo esto le va diciendo a Hester que esto es mejor que lo que habían planeado. Hester no entiende nada, no quiere saber nada, se quiere ir. Hasta que llegan arriba del cadalso y él ahí agarra y finalmente confiesa. Confiesa que a pesar de que todos le tengan en alta estima, a pesar de que todos crean que él es muy santo, en realidad es un hipócrita. Porque hace 7 años, cuando acá estaba Hester con la bebé parada, él no tuvo el valor de agarrar y subir y acompañarla, porque él era la otra parte, digamos, del pecado, porque él era el padre de Perlita. Y como todo esto le había tomado demasiado esfuerzo físico, el tipo encima va, pum, y después de decir todo esto, agarra y se desploma. No sin antes agarrar y, digamos, como desprenderse la toga y mostrar su pecho al descubierto. Entonces ahí el tipo se desploma y Hester, que intenta reincorporarlo, le pide que no se muera y el tipo lo único que le pide a Perlita es que lo bese como besaría a un padre, porque él es su padre, y Perlita, que en ese momento de lucidez infantil tiene ese momento de lucidez, agarra y le da un beso a su padre, y es algo que obviamente le va a acompañar, un recuerdo que le va a acompañar toda su vida, y el tipo finalmente, Arthur, fallece. Todos estos eventos le costaron a la comunidad varios días de elaborar qué era lo que había pasado, porque habían pasado muchas cosas al mismo tiempo.
hubieron aquellos que dijeron que en realidad el tipo, Arthur, no había confesado ningún tipo de pecado, sino que simplemente lo que había hecho era de alguna manera demostrar que nosotros podemos señalar a otro con los pecados del otro, como le había pasado a Hester, y por eso le había subido al cadalso, cuando en realidad incluso hasta el más santo puede haber cometido algún tipo de pecado y no está en manos de los hombres señalar este tipo de cosas. Sin embargo, haya uno pensado lo que haya pensado, la gran mayoría sí había visto un estigma en el pecho del cura, porque dentro de la autoflagelación que él había hecho, él no había podido exponer su letra escarlata al mundo. Entonces lo que él había hecho, como nadie lo había señalado, era hacérsela él mismo, y en el pecho tenía dibujada por su propia mano esa letra escarlata, esa A gigante que demostraba que él también había sido adúltero, y la otra parte en la creación de Perlita, que es a su vez lo que el doctor Roger, cuando lo había revisado, había podido advertir y ahí quedarse completamente seguro de que él había sido el culpable de este hecho. Unos días después de estos eventos, Perlita y Hester desaparecen, nunca nadie las vuelve a ver. Por lo menos nadie vuelve a ver a Perlita, porque muchos años después vuelve a aparecer Hester de vuelta con la letra escarlata, a pesar de que nadie le hubiese pedido que la volviera a llevar, porque de hecho, como dijimos, ella había hecho tan buena letra que no era necesario que la llevara. Por voluntad propia ella la vuelve a llevar muchos años después, cuando regresa al pueblo, y sigue con su trabajo de costurera hasta que fallece y es enterrada al lado del reverendo. Otra cosa interesante también para que nos cuentan, digamos, en el libro, es que Roger, habiendo perdido, digamos, el motivo por el cual él vivía, que era la venganza, y una venganza con muy mala onda, o sea, muy venganza, había fallecido al cabo de un año de estos eventos porque se había quedado sin leitmotiv, sin motivo de vivir. Y tanto es así que de alguna manera expiaba esa culpa, que dejó como única heredera a Perlita. De todas maneras, como dijimos, de Perlita no sabemos mucho porque nunca nadie la volvió a ver, pero se estima que Perlita sí creció, llegó a ser grande, pudo casarse y finalmente ser feliz. Así que bueno, esperamos que así haya sido. Hasta acá La letra escarlata. Es un libro que, por lo menos yo la he conseguido como una como una novela romántica. Sin embargo, yo no creo que sea una novela romántica. Yo creo que es una novela que habla más bien casualmente de los prejuicios, de cómo nosotros muchas veces juzgamos al que está enfrente sin saber la historia que existe detrás y sin tener tampoco la autoridad moral para hacerlo, porque yo sí coincido en esto, hasta el más moralista puede ser un gran pecador. Así que bueno, espero que les haya gustado un montón. No se olviden de dejar un me gusta, un comentario, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y compartir este contenido si les ha gustado todavía más. Este video se va a publicar justo antes de Navidad, así que espero que pasen una feliz Navidad, una hermosa Nochebuena acompañados de sus seres queridos, que pueden o no ser familia, también pueden ser buenos amigos. Sepan que les deseo todas esas cosas bonitas y nosotros nos volvemos a ver el viernes que sigue a las 12 del mediodía. Muchos besos y que tengan excelentes fiestas.